Buenas noches, alumnos. Ahora estamos con la tercera clase de Historia Universal. En Historia Universal ya habíamos hablado los inicios de la historia, habíamos hablado de la antropogénesis, es decir, el desarrollo del proceso evolutivo del hombre, las principales teorías y su hominización. Ahora vamos a hablar del proceso previo a la historia en sí, o el proceso de cómo este ser humano se va a habituar en el mundo, cómo va a formar sus sociedades complejas. Entonces, a ese periodo se le conoce, aún de manera romántica, como la prehistoria. ¿Por qué? Porque fue un historiador europeo del siglo XIX, francés, quien señaló o dividió la historia en prehistoria e historia. ¿Con qué diferencia? Con la invención de la escritura o con lo que ahora nosotros reconocemos con la revolución neolítica, el desarrollo de la agricultura. Pero bueno, vamos, aquí llamamos prehistoria o el establecimiento de la comunidad primitiva o las primeras sociedades del ser humano en el mundo. Es aquella etapa donde surge el primer sistema económico-social de la humanidad, basado en un trabajo colectivo. El ser humano es un ser gregario, un ser común, que necesita de semejantes para poder sobrevivir. Ese es un pináculo fundamental en sus sociedades, el origen de la familia. Eso lo vemos en el trabajo colectivo y el uso de herramientas lícticas y relaciones comunitarias. No es casualidad que las primeras sociedades desarrolladas, por ejemplo los incas, tenían como base social el auyo. Igual fueron los mayas y aztecas, igual los egipcios. Es decir, que la organización más fundamental, esencial de toda comunidad humana era la familia o el trato entre los seres humanos. Es decir, vivir colectivamente para el ser humano significaba no solo sobrevivencia, subsistencia y el desarrollo social. Bueno, ahora vamos a hablar entonces netamente de la prehistoria. Vamos con su división, la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra, es en esa época donde los primeros hombres utilizan como herramientas, es obvio, las piedras. En ese sentido, vamos a hablar de cómo se da un proceso de sedentarización, de su nomadismo seminómade a sedentarización, edad de piedra. Comenzamos con el Paleolítico. Piedra antiguo significa paleolítico. Aproximadamente el año 200.000, algunos hablan 300.000, antes de Cristo hasta el 10.000 antes de Cristo, según antropólogos, el ser humano comienza ya a hablar, a dar ciertos ruidos con sus bocas que va a llamar ya un lenguaje más o menos articulado. Es el periodo geográfico-geológico donde aparece el Pleistoceno, las glaciaciones, es decir, todo está cubierto de hielo. Su economía todavía es depredatoria, es cazador, recolector, pescador, en fin. Se divide el Paleolítico en inferior, medio y superior. En el Paleolítico inferior tenemos los restos fósiles del Homo habilis y el Homo erectus. En el Paleolítico medio, el Homo neandertal. Y el Paleolítico superior, el hombre de Cro-Magnon en Francia, el hombre sapiens sapiens. Acá aparecen los actos rupestres y las famosas Venus paleolíticas. Bueno, ¿qué podemos hablar de las características del Paleolítico? Las Venus paleolíticas. Los antropólogos han, por lo menos, sustentado que antes que aparezca el patriarcado o la instalación de las creencias de una sociedad, se puede decir patriarcal, que no se derivan negativamente de machista, o la predominancia del varón en torno a una familia o eje social, antiguamente de ese desarrollo patriarcal estaba el matriarcado. ¿Qué quiere decir? Que era la figura femenina en la familia o en el clan, o posteriormente en la tribu, que dominaba, organizaba la economía familiar. ¿Por qué? Bueno, según estudios básicos señalan que el varón iba a cazar, el varón iba a recolectar, iba a pescar y muchas veces no regresaba. Es obvio que la mujer necesitaba ser protegida dentro de la cueva. Va a ser la mujer que va a instalarse, se puede decir, en un hábito de comunidad. Y por lo tanto se habla de que ahí nacieron las primeras concepciones mágico-religiosas, donde se han descubierto estos famosos Venus paleolíticos. Una de las más famosas es la Venus de Düsseldorf en Alemania, donde se ve la figura de una mujer muy obesa, pero con, en este caso, donde debe estar la cabeza, la figura del planeta
Venus, es decir, hay una especie de símbolo mágico en torno a la figura de Venus, la famosa diosa madre, ¿no? Los antropólogos señalan que en esta época se instala como concepto mágico religioso el matriarcado. Bueno, pasamos al Mesolítico, la Piedra Media, 10.000 a 8.000 a.C., periodo de tránsito del Pleistoceno al Holoceno, es decir, que la Tierra poco a poco se está calentando y aparece el hombre agricultor, las estaciones más o menos se regulan, se puede pasar del verano, otoño, invierno, en fin, el hombre ya utiliza, se podría decir, una especie de poder ya reconocer lo que va a ser propiamente la agricultura, ¿no? O los primeros años de la ganadería, el seminópede, se divide en clanes familiares, agrupaciones familiares. Una familia de aquellos tiempos estaba constituida por 10, 8, 12 o 15 individuos, ¿no? Prácticamente la mujer se quedaba pues en la casa, se podría decir, o cueva, ¿no? Para protegerse y cuidar a los niños. Pasemos a la época, a la revolución neolítica, ¿no? El neolítico, o significa piedra nueva, del 8.000 a 4.000 a.C., periodo ya netamente holoceno, es el calentamiento, ¿no? Claro, no tiene nada que ver con el calentamiento global de ahora, que eso es producto por la contaminación del hombre, sino que es propio de la Tierra en aquellos tiempos calentarse, pasar a otro tipo de desarrollo geográfico. Ya el ser humano se instala con una economía sedentaria, una economía productora, pasa de una economía depredadora a una economía productora, que quiere decir utiliza ya herramientas, o mejor dicho, utiliza ya, en este caso, animales y la agricultura. Ya no depende de las estaciones propiamente dicho, ¿no? Es sedentario, ya se establecen en tribus. En tribus son las sociedades, se puede decir, clanes, la agrupación de clanes. Ya está, esto va a ser la base de lo que propiamente va a ser una aldea, ¿no? O sea, el conjunto de clanes le da tribus familiares, ¿no? Y ahora sí, pasemos a esta segunda parte, que es la edad de los metales. El cobre. En esta etapa, prácticamente pasamos ya del uso de la piedra a los metales, en el año aproximadamente 4.000. Recordemos que estas fechas son aproximadas, no son exactas. Eso es debido a las fuentes históricas. Ahora, en la edad del cobre es el tránsito entre el uso de la piedra al cobre. Se le llama a esto calcolítico o cuprolítico. ¿Por qué pasamos en este caso, de un desarrollo de piedra al uso de los metales? Pues bueno, hay muchas hipótesis, pero la más general es que las sociedades comenzaron a crecer y comenzó ya a ver una especie de uso de ciertos, se puede decir, de ciertas jerarquías. En otras palabras, comenzó a instalarse un grupo, o se puede decir un grupo armado que protegía a una élite. En otras palabras, se puede hablar de un grupo militar, o sea, prácticamente una élite necesitaba una fuerza que lo protegiera, y es por eso que ya necesitaban realizar, se puede decir, artefactos más desarrollados y gran masificados para los soldados, ejércitos de aquellos tiempos. Eso es una de las teorías que sustenta el paso de la piedra al cobre, que quiere decir que por la fabricación de armas y también el uso de ciertas, se puede decir, objetos de metal que identificaba a una persona de una persona común. En otras palabras, el desarrollo de la metalurgia y la orfebrería. Ya son sociedades complejas, como vuelvo a repetir, ya hay diferenciación de clases sociales, de grupos sociales, de un grupo de poder dominante y dominado. Un ejemplo de eso es Mesopotamia, ¿no? Aproximadamente Mesopotamia es la sociedad más antigua, vieja del mundo, en la región de Mesopotamia. Se le llamó técnicamente Sumer o Sumeria, ¿no? Eso se encuentra en el Medio Oriente, ¿no? Ahora, pasemos a el bronce, aproximadamente 3.000, 3.500 a.C. Ya se están utilizando herramientas y armas propiamente dicho. Cada tiempo comienza a complejizarse más. Es decir, el uso de los metales implica el desarrollo tecnológico de esa sociedad y por lo tanto utilizan una invención muy extraña por si acaso. Ya muy extraña porque los europeos hasta ahorita no identifican cómo ellos pudieron trabajar y utilizar el bronce, la unión del cobre y el estaño,
¿no? Bueno, hay muchas cosas que no sabemos en esos tiempos, pero lo que sí sabemos es que esta innovación tecnológica le permitió el desarrollo de mejores armas y mejores usos a ese tipo de metales, ¿no? También tenemos como característica fundamental en la época de bronce la escritura, la invención de la escritura, primero a través de la cuneiforme, a través de cuñas, es decir, rayas o signos, ¿no? Y jeroglífica, propiamente dicho, dibujos de objetos, ¿no? Ya estas sociedades complejas se transforman cada vez más en un estrato jerárquico más o menos remarcado. Hay una élite que se dirige y a su vez se representa con un rey, casa sacerdotal. Esos son los estados teocráticos, es decir, gobiernos dados por una élite, una casta sacerdotal, pero dados por la dignidad. Ya hay una influencia de la sociedad a través de la religión y a través del uso de la fuerza, a través del ejército. Ya prácticamente hay guerras de conquista porque estamos en la etapa pues ya esclavista. Ejemplo de estos estados es Mesopotamia y Egipto. Y pasemos para el último, ¿no? El hierro, aproximadamente 1500-1800 a.C. El uso del metal más resistente, es más fuerte y es obvio para la tecnología. Una cosa sí saben los futurólogos y expertos en estos temas, es que a mayor desarrollo de tecnología se le da más uso militar a aquello. Un ejemplo de nosotros es en este caso, el celular. El celular fue pues utilizado antes, ¿no?, como un instrumento para comunicación militar. El internet tuvieron un uso antes que apareciera al uso público, un uso militar. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología está con la tecnología militar. ¿Por qué? Porque eso señala grupos de poder, imposición de un Estado con otro. La guerra ha sido parte y consecuencia de todo ello. En toda la historia de la humanidad vamos a hablar de desarrollos de sociedades y el instrumento de la guerra, y por lo tanto, quien gana una guerra es el que tiene más tecnología. La tecnología va a predominar desde estas épocas hasta ahora, ¿no? Bueno, quienes difundieron el uso del hierro a través de sus guerras fueron los hititas en el Medio Oriente. Ahí ya está la constitución de ciudades y estados. Una ciudad prácticamente tiene su propia administración política, su casta sacerdotal, su propia religión, su propia lengua. Esta ciudad y estados predominan en la cultura griega y después se desarrolla en el desarrollo del helenismo y que se va a llamar en Europa, ¿no?, el Imperio Romano. Bueno, gracias.